Gracias, José. Buenos días. Vamos a hablar un poquito de la oración y incorporé algunos conceptos más, pero quisiera que abramos nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 2, verso 1 al 3. La palabra dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. A veces siento que cuando hablamos de la oración, se entremezclan muchas cosas. Y quisiera hablar un poquito de la fe, porque cuando oramos tenemos que tener fe. Pero también la oración no es algo que nosotros hacemos en una dirección vertical hacia Dios, sino también que desciende de Dios, la sabiduría que nosotros necesitamos. Por lo tanto, Dios nos comunica promesas, cosas que nos dice que Él va a hacer. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si Dios te dice, te da una promesa, tiene que haber fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero muchas veces en esa promesa, las promesas no son cuestiones inmediatas que Dios da. Muchas veces tenemos que esperar mucho tiempo y hacer cosas en el mientras tanto, guiado por Dios. Por lo tanto, hay una porción de obediencia. Y todo esto se combina dentro de la oración, ¿no? Por lo tanto, la oración y la fe tienen como centro de atención lo que Dios va a hacer, por sobre lo que yo puedo hacer. Es decir, tenemos que pasar de la maldita autosuficiencia a la completa dependencia de Dios. Y ahí está el problema que tenemos, nuestra maldita autosuficiencia. Y suena duro, suena muy duro, ¿no? Pero creo que Jesús también hablaba duro a veces, y ya lo vamos a ver. Jesús también obraba en lugares donde había fe y no obraba en lugares donde no había fe. ¿Recuerdan la viuda? Bueno, no era viuda, la mujer que se acercó a Jesús postrada y fue y le tocó el manto, y ella padecía de flujo de sangre en Lucas 8, 42 al 44. Y dice este pasaje que una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y la palabra dice, al instante se detuvo el flujo de su sangre. Los judíos creían que el Mesías iba a traer sanidad en sus alas. Y hay una descripción de las cosas que tenían cuando iban a la oración, se ponían como un manto encima que tenía como unos pompones abajo, ¿no? Y era un simbolismo de esa sanidad en las alas que iba a traer el Mesías. Por lo tanto, ella creía en esa promesa, que el Mesías iba a traer sanidad. Y ella dijo, este es el Mesías, voy a tener sanidad. Y fue, se humilló y era el último recurso. No había otro recurso, ya había gastado todo lo que tenía y había visitado a muchos médicos y nadie podía hacer nada con su problema y el Señor la sanó instantáneamente. Jesús dice, ha salido poder de mí. Dice, los discípulos decían, pero todo el mundo te apretuja. ¿Cómo te das cuenta? Sí, ha salido poder. Y se volvió y estuvo interactuando con esta mujer. Y dice, ten ánimo, hija,
tu fe te ha salvado. Interesante que no le dice, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. En otros contextos donde había escepticismo, pesimismo, incredulidad, Jesús no operó de la misma manera. No sé si se recuerdan en Mateo 13, del 53 al 58, dice que Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, al lugar donde él había crecido y nacido, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. Tal vez era su sinagoga, la sinagoga donde él había crecido, su iglesia. Y se hacían muchas preguntas. La gente, en el verso 54, empieza una lista de muchas preguntas. La gente en la sinagoga se preguntaba, ¿de dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? No es poca cosa, ¿no? Es el hijo del carpintero. ¿Cómo puede ser? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Es como que este es un simple mortal. ¿Cómo puede ser que esté haciendo las cosas que está haciendo? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y el verso 57 dice, y se escandalizaban a causa de él. Jesús dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Interesante que en este lugar, en lugar de recibirlo con fe, creyendo que él era el Mesías, se escandalizaban, lo menospreciaban, lo despreciaban, lo intentaban humillar, como diciendo, este es tan poca cosa. Se burlaban de él. En ambos lugares, Dios operó de manera diferente. En este lugar donde esta mujer pobre lo toca a Jesús, toca su manto y la fe de ella sanó su enfermedad. En este otro lugar, Jesús operó de manera diferente porque la palabra dice en el verso 58, por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Ahora bien, dijimos que vamos a hablar de 4 conceptos, la fe, las promesas de Dios que recibimos de Dios, la obediencia, lo que nos toca a nosotros hacer, y la oración, lo que también nos toca hacer, que es orar. Pero acá hay un componente que es la fe, y todos sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto lo tenemos que poner en práctica, es decir, tenemos que elegir tener fe, es una elección. Y el verso 6 de Hebreos 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. O sea que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando Dios nos da una promesa, esa promesa que ha sido dada por Dios, nosotros nos tenemos que aferrar a ella y operar en fe. Es decir, creer en esa promesa que Dios nos da con todo nuestro corazón, a pesar de las circunstancias que nos rodean. Fíjate, si abrís tu Biblia en Efesios capítulo 3, ese pasaje es una oración que hace el apóstol Pablo, y este pasaje es muy interesante, porque el verso 20 del capítulo 3 de Efesios dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él es poderoso para hacer todas las cosas
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, pero fíjate en esta frase, según el poder que actúa en nosotros. ¿Dónde actúa el poder? En nosotros. ¿Pero qué poder? ¿Es poder nuestro? Poder del Espíritu. Pero esto nos lo dice el verso 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Entonces tenemos que permitir a Cristo que habite en nuestros corazones. Es decir, gracias. Porque dice la palabra dice, gracias, que la forma en que nosotros vamos a crecer en nuestra fe es a medida que le damos más cabida a Cristo, para que Cristo habite en nuestros corazones, para que opere Cristo por la fe en nuestra vida. Y entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero muchas veces decimos todo lo puedo en mí mismo que me fortalezco. Entonces ahí tenemos que pasar de la maldita autosuficiencia a la bendita y completa dependencia de Dios. Cuando hablamos de fe, tenemos que entender también qué es la fe y de dónde viene la fe. Entonces contestamos esta pregunta con lo que dice Romanos 10, verso 17. Cuando vamos a Romanos 10, verso 17, dice, así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. En el griego, según lo que estaba leyendo, no hay artículos. Entonces, en el castellano, los líos que hay a veces en las traducciones bíblicas porque hay que meter los artículos. Y si vos cambiás el artículo, cambiás el sentido de lo que se dice. Entonces, se puede decir que el mensaje que se oye es la palabra de Dios o es una palabra de Cristo, la palabra de Cristo o una palabra de Cristo. Entonces, cuando viene una palabra de Cristo a nuestra vida, que nos da una promesa, Jesús es el Logos encarnado que nos trae una palabra a nuestra vida, contextualizada a nuestro momento, que nos guía por donde Él quiere llevarnos. Y es esa palabra de Cristo que nos redime, nos transforma, nos renueva y que hace nueva todas las cosas. Y cualquier palabra que podamos recibir de parte del Señor en forma de una promesa, o cuando Dios trae a lo mejor una imagen o una frase que susurra en nuestro oído, o incluso un versículo de la Biblia que se aplica específicamente a tu realidad, es allí que nosotros estamos recibiendo la sabiduría de Dios. Porque dice que el que no tiene sabiduría, pídasela a Dios y Él le dará abundantemente. Entonces, no sé si te ha pasado en algún momento en que has tenido a lo mejor angustia, pesar o lo que fuera, y que necesitabas recibir sabiduría de Dios. Y a pesar de que tenías la Biblia entera en tu mente, esa situación no sabías cómo encararla. No sé si te ha pasado eso alguna vez, o es a mí solo que me pasan esas cosas. Yo estaba un momento, ser inmigrante es complicado, como Misael contaba. Yo soy inmigrante, fui inmigrante, bueno, fui muchas cosas. Llegué a Canadá. Imagínate, yo en mi Argentina natal tenía un control de muchas cosas, tenía títulos universitarios, me podía manejar, mi idioma, etc.
De repente llego y me veía despojado de muchas cosas. Me veía débil. El idioma lo sabía a medias. Yo era Moisés, Silvina era Aarón. Ella hablaba y yo lideraba, porque no podía hablar. Y ahí andaba, ¿no? Tanto estrés. Mi hijo Benjamín tenía 1 año, mi hija Naomi 4 y medio. Y bueno, llegó un momento en que me enfermé. Y cuando me enfermé, y me enfermé feo, ahí sí que extrañaba Argentina, porque el sistema de salud de Argentina, mal o bien, era lo que conocía y la atención era muy buena. Y los turnos en Canadá eran eternos. Tenía que esperar 4 meses para un turno y demás. Era complicado. Y en ese momento de desolación y de angustia, sin saber qué hacer, no me podía dormir, eran las 3 de la mañana, y en una noche, con mucha angustia, invierno, que hace mucho frío, -20, los que son de Canadá conocen eso, me voy a mi living a orar sin saber qué hacer, extremadamente débil, y pensaba que me moría prácticamente. Y abro, en el pasar al living, había una Biblia bilingüe y la tomo, un Nuevo Testamento, y abro el Salmo 20. No sé, o sea, abro la Biblia y cae en el Salmo 20. Y en ese momento fue un encuentro con Dios que yo necesitaba. Y esta palabra decía así, y sentía como que era directamente la palabra de Dios hablándome. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario. Y desde Sión te sostenga. Yo necesitaba ser sostenido. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Cuando yo leí eso, nosotros nos alegraremos en tu salvación, me imaginé la Trinidad, me imaginé la alegría de querer relacionarse conmigo, en mi soledad, en mi silencio. Y ahí empezó a cambiar mi realidad. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Es decir, Dios está disponible para ayudarnos, especialmente cuando estamos en situaciones en nuestra vida que son extremadamente agobiantes. Y Jesús habla aún hasta el día de hoy. Y la prueba de eso es que Jesús resucitó y se comunicaba a las iglesias en Asia. Hay 7 iglesias, o había 7 iglesias en su momento. Y en cada una de ellas Jesús tenía algo para decirle a las iglesias. Una palabra específica para cada iglesia. Y Dios tiene una palabra específica para tu vida y para esta iglesia y para todas las iglesias. Tenemos que escuchar cuál es la palabra que Dios tiene para nosotros, para nuestra iglesia. Y Jesús cerraba cada porción, cuando le hablaba a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, terminaba así: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, que Dios quiere darnos palabra. Dios quiere revelar el propósito que cada uno de nosotros tenemos aquí en la tierra. Tenemos un propósito y una misión.
Y ese propósito y esa misión muchas veces viene en la forma de una promesa. Dios te revela algo que va a hacer contigo. A mí Dios, cuando tenía 17 años, me llamó a las misiones y no tenía la menor idea de lo que era eso. Y cuando tenía 36 años, casi 20 años después, salgo a las misiones y el Señor da forma a ese llamado a los 17 años. Por lo tanto, muchas veces esas promesas no son de cumplimiento instantáneo en la era de lo instantáneo, como vivimos ahora, sino que esas promesas van a tener un proceso y un tiempo de cumplimiento. Cuando vamos por la Biblia, vemos muchas promesas que fueron palabras de Dios revelada a hombres y mujeres y luego se ejecutaron a lo largo del tiempo, muchos años. Noé, tenés que armate un crucerito para rescatar a la humanidad. Y se tenía que, no conocía el mar, y tenía que armar un crucero. ¿Tardó cuántos años? Llevó sus años. Pero Noé tenía que saber, porque Noé no era un astillero, era un agricultor. Entonces tenía que saber cómo funcionaban las artes de hacer un barco que luego flote en el agua, porque si se hunde, estamos todos mal. Entonces Dios le dio sabiduría en el tiempo. José le dice, mira, tus hermanos se van a postrar delante tuyo. José, negligente, y bueno, ustedes conocen la historia, finalmente se postraron y finalmente salvó al pueblo de Israel. José también recibió otra palabra de Dios. Y la otra palabra era, mira José, va a haber 7 años de hambruna, pero primero van a haber 7 años de prosperidad. Entonces José, armate unos silos para poner el grano y así de esa forma tú vas a poder luego gestionar las riquezas de este reino. Y así tenemos a Jesús. Había una promesa. La promesa era que iba a venir el Mesías. ¿Cuántos años tardó el Mesías en venir? 3000 años. Es decir, que tenemos promesas y hay tiempo. O sea que no nos tenemos que desesperar porque es fácil caer en la maldita autosuficiencia cuando estamos esperando las promesas y no vamos a la dependencia completa de Dios, que es el lugar donde debemos vivir, al fin y al cabo. Pero a veces Dios nos pide que hagamos algo. A Gedeón, guerrero valiente, y este estaba escondiéndose del enemigo, y Dios, guerrero valiente, ¿quién soy yo? Y le dice, bueno, vas a libertar a Israel de los enemigos. Esa es la promesa. Ahora el cómo lo vamos a hacer. No te hagas problema, y ahí viene el cómo. Y ustedes conocen la historia. Hasta que llegó a la conclusión de que 300 soldaditos sin armas que tenían que ir a enfrentar al enemigo con 3 cosas: trompetas, jarros y su voz, gritar. Eso era todo lo que tenían que hacer. Entonces había que obedecer. Entonces había que obedecer y tener fe, que Dios, no sé cómo, pero Él va a hacer algo con estos pocos recursos que tenemos. Y todo había empezado con una forma estratégica de tener un ejército. Bueno, ya conocen esa historia. Josué le dice, vamos a conquistar la tierra. ¿Cómo? Bueno, el primer paso, vamos a ir a una ciudad que se llama Jericó. Van a dar 7 vueltas y a la 7ª van a tocar las trompetas, gritar y los muros se van a caer. Ilógico totalmente. Bueno, y ya conocen ustedes la historia de Jai, que ya Josué le agarró un poco la mano y dijo, bueno, a Jai lo vamos a comer crudo. Bueno, y no pasó eso. La estrategia cambia. Y Dios quiere estar en continua relación con nosotros. Josué, por su autosuficiencia, es derrotado en Jai.
Luego tenemos a Naamán, tenía lepra. Entonces va la sierva que estaba en su casa y le dice, ¿por qué no vas si allá hay uno que te va a orar por vos y te vas a sanar? Entonces va Naamán, que era un hombre capitán y manejaba todo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, andate al río, tírate 7 veces y te vas a sanar. Y se enojó Naamán. Como que no le gustó la idea, pero tenía que cumplir, si no, no se sanaba. Bueno, y luego tenemos acá una historia en 1 de Reyes 7, del 8 al 16, que es bastante interesante. Es la historia de Elías y el encuentro con la viuda de Sarepta, que ni siquiera sabemos su nombre. Dice que vino palabra de Jehová, diciendo, levántate, le dice a Elías, y vas a ir a Sarepta de Sión, y mora allí, y mora allí. Entonces múdate, Elías, múdate. Te vas a ir de acá y te vas a ir a Sarepta de Sión. No lo mandaba a uno de los lugares más prósperos del mundo. Lo mandaba a un lugar donde había una escasez que la gente se estaba literalmente muriendo de hambre. A mí me gusta que me lleven a un lugar donde hay opulencia, que hay trabajo. No, Dios lo manda a Elías. Te vas a ir a este lugar donde la cosa está bien fea. Pero fíjate lo que dice Dios. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, ¿cuál es la orden? Elías, vete allá y va a haber una mujer viuda que te va a sustentar. Y se lo dijo Dios a la mujer. Es decir, que yo me imagino, si la mujer es viuda, no tiene sustento, se está muriendo de hambre, y Dios viene y le dice, mira, te voy a mandar un profeta y tú lo vas a sustentar. La mujer habrá dicho, ¿con qué? No tengo. Entonces ahí, fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, Elías obedeció, se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda, estoy leyendo en 1 de Reyes 7, 8 al 16, estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Tengo hambre. Tráeme un pancito para que coma. Y aquí viene la mujer y la respuesta de la mujer, y ahora vamos a ver si creyó o no creyó, porque por inferencia, si ella iba a sustentar a alguien, era porque tenía recursos. Ella responde, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora, aquí viene el plan de la viuda. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La mujer creyó la promesa. No, ella ya tenía su plan. Estábamos, me imagino, delgadito, el hijo. Comemos el último pan, lo disfrutamos y listo, a esperar la muerte. Era una viuda, en nuestros términos de hoy, indigente en extrema pobreza. Dios manda al profeta a la indigente en extrema pobreza para que lo sustente. Elías le dijo, y aquí viene Elías, el profeta de Dios, la palabra de Dios, le dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
iba a llover. ¿Quién tenía la llave para que lloviera? Elías. La tenía Elías, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasó? La mujer se fue, preparó el pancito, se lo dio, obedeció. ¿Y cómo iba Dios a trabajar? Y bueno, ese cacharrito de aceite no iba a parar de dar aceite hasta que Dios lo determinara, y la vasija que contenía, o la tinaja que contenía la harina, tampoco iba a vaciarse. Siempre iba a haber harina. Me imagino, una constante provisión de Dios durante ese tiempo. Entonces ella fue, hizo como Elías le dijo, y comió ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Es decir, la maldita suficiencia le decía a la viuda: no hay nada, nos morimos. La bendita dependencia de Dios comenzó a decirle: yo tengo formas de proveer, que no te preocupes, yo voy a proveer. Con formas y lógicas sobrenaturales. Pero hemos caído en la incredulidad teológica. ¿Y por qué digo la incredulidad teológica? Porque a veces te dicen, cuando vas a estudiar teología, dice: si quieres perder tu fe, estudia teología. Porque empezamos a ver a un Dios deformado, no el Dios de la Biblia. Y tenemos que vivir en la completa dependencia de Dios. Muchas veces cuando entras en el ministerio te empiezan a preguntar, ¿no? ¿Dónde estudiaste? ¿En qué universidad estudiaste? ¿Cuál es la línea teológica donde estudiaste? ¿Cuántos años en el ministerio tenés? ¿Cuántos años en el servicio tenés? En tu ascendencia, ¿cuántos pastores hay en tu línea ascendente? ¿No? Mi tatarabuelo era Alberto Simpson, el fundador de la Alianza. Porque esa es la maldita autosuficiencia. Estoy en el poder eclesiástico porque me lo gané con mi título teológico, con mis años de experiencia en el ministerio, con mi cantidad de años de estudio de la Biblia. Y luego, Dios, bueno, sí hay que orar, sí hay que leer la Biblia, pero bueno, también hay que leer Gruden, los tratados teológicos, que está bueno, yo los leí, los leo, está bueno, pero hay que leer la Biblia. Porque al fin y al cabo la Biblia es el tratado teológico por excelencia, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener esta expectativa de que Dios puede hacer, como dice Efesios 3:20, mucho más de lo que pedimos o entendemos, por el poder que obra en nosotros. Pero nosotros, bueno, caemos en nuestras autosuficiencias, en nuestros activismos religiosos, tratando de probar de que somos alguien. Estaba leyendo un libro y este es un autor que me gusta mucho. Él está un poco trabajando con gente con mucha necesidad. Y él dice que se le acercó un pastor, estaban de 3 días de ayuno allá en California, y este pastor se acerca y medio fanfarrón, orgulloso, y le dice: ¿qué tal? ¿Y cómo es tu ministerio? ¿Es grande tu ministerio? Y él lo miró y él dice: bueno, se puso un poco nervioso porque claro, él tenía que empezar a hablar de su ministerio. Bueno, dice, lo suficientemente grande. Porque es como que en las conversaciones entre los pastores, ¿cuánta gente va a tu iglesia? ¿Cuántos ministerios tienes? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Y está bien hacer cosas, pero tenemos que hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Para eso tenemos que orar, pero no solamente orar a Dios, sino que Dios nos hable y nos diga cómo tenemos
que orar. Por lo tanto, la verdadera fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, está relacionada con dos cosas. La primera, la meditación de la palabra, el conocer la palabra de Dios. Tenemos que leer la Biblia. Escuché algunas estadísticas que dice que el 4% de las iglesias en Estados Unidos leen regularmente la Biblia. Tal vez esté mal la estadística, pero bueno, eso es lo que escuché. Tenemos que leer la Biblia porque tenemos que recibir la palabra de vida. Tenemos que saciarnos con el pan de vida, que es Jesús. Y tenemos que orar en consecuencia. Hay tres iglesias: la iglesia que no ora, la iglesia que tiene un culto de oración y la iglesia que tiene el ADN de la oración. Pero bueno, Jesús en Mateo 17, 15 al 16, se encuentra con una situación. Dice que estaba Jesús con sus discípulos. Ya los discípulos tenían cierta experiencia ministerial, ya tenían cierto cachet, ¿se dice así? ¿Cachet? Ya eran medianamente conocidos, estaban con uno que estaba haciendo cosas importantes y ahí estaban los discípulos, ¿no? Pero parece ser de que la cosa no empezó a funcionar. Entonces había un papá que tenía un hijo que era lunático. Estoy leyendo en Mateo 17, 15 al 16. Y sufría muchísimo. Entonces el papá, desesperado porque su hijo era lunático y sufría muchísimo, me fui a la Real Academia Española para ver qué quiere decir lunático, no sabía lo que era, me imaginaba. Dice que un lunático es una persona que padece locura, no continua, sino por intervalos. Y parece ser de que cuando le agarraban estas convulsiones a este chico, caía a veces en el fuego, perdía el conocimiento, caía en el fuego, y otras veces caía en el agua. Hablé con José y José me daba su punto de vista médico. Le debe haber pasado tal. ¿Y qué pasaba con este chico? Dice que el papá lo llevó en esta reunión de sanidad, que había varias reuniones de sanidad mientras estaba Jesús allá en Israel. Lo trajo a los discípulos eran el equipo del sanador, pero no lo pudieron sanar. Fracasaron. Entonces, el papá le importaba la sanidad de su hijo. Bueno, dice, si no pudieron hacerlo ustedes, me voy con el jefe. Se vienen a Jesús. Y Jesús lo escucha. Ahora, si lees el verso 17 de Mateo 17, es como que la cosa se torna un poco violenta ahora. O sea, recibe el comentario del papá y Jesús se va y carga contra los discípulos. Y les dice, generación incrédula y perversa. ¡Wow! Vos estás ahí sentado o parado, como sea, estás trabajando con tu jefe y de repente tu jefe le pega una arenga a todos y te dice perverso. Y te dice incrédulo. Y no solamente se queda ahí Jesús, sino que Jesús dice, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Como diciendo, todavía tengo yo que estar con ustedes. De cierta forma los rechazó, ¿no? Como diciendo, ¿hasta cuándo tengo que caminar con esto? Y no se queda ahí, sino que dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio, salió del niño y fue sanado en ese momento.
Bueno, los discípulos se deben haber quedado un poquito ahí consternados por estas palabras, me imagino yo, a mí me hubieran impactado. Pero creo que ahí hay una diferencia, porque si yo estoy liderando un equipo y alguien fracasa o le va mal, y viene alguien y te dice, che, mirá, la cosa no funcionó, ¿por qué no orás vos? Bueno, vos orás y luego vas a tu equipo y le decís, bueno, no se preocupen, muchachos, no funcionó la cosa ahora. Mirá, vamos a tener un cursito en los próximos 3 meses, vamos a hacer una capacitación, vamos a hacer un entrenamiento, pero bueno, y le das una palmadita, ¿no? Inténtalo de nuevo, sigue adelante, ¿no? Bueno, así no obró Jesús, no le dio una palmadita. Se los quería sacar de encima. Entonces, ¿qué pasó ahí? Era la gran pregunta. Siempre tenemos que tener fe, pero la fe tiene que estar acompañada de una completa dependencia en Dios. Y esa completa dependencia en Dios tiene que estar acompañada de escuchar la voz de Dios para saber cómo orar. Y volviendo al capítulo de la viuda, en un momento cuando Dios ya cumplió el proceso para esa región, para que estuvieran en una sequía muy profunda, Dios le dijo al profeta, bueno, ahora ora, y va a llover. Y llovió. Y ahí se paró la harina y se paró el aceite. Y ir en los ritmos de Dios. Siempre la completa dependencia de lo que Dios está haciendo y no de lo que yo quiero hacer, de mis estrategias, de mis tácticas, de mis objetivos. Está todo fenomenal. Pero, ¿es mi estrategia o es la estrategia de Dios? Entonces tenemos que ir siempre a pensar no lo que yo quiero hacer o cómo yo lo hago y que me parece que es la mejor manera de hacerlo, sino cómo Dios está pensando que va a hacer las cosas. Los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? ¿Por qué? Era una pregunta ahí, la pregunta del millón. ¿Qué pasó? Tenemos el título, tenemos la experiencia, tenemos la enseñanza, pero no funcionó. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí le dice Jesús, por la poca fe que tienen. Punto. O sea, les dice que era por la fe. Entonces ahí nos preguntamos, ¿ellos no tenían certeza de que el demonio se iba a ir cuando oraran? Porque eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús agregó, si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decir a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes, nada sería imposible. Para ustedes, nada sería imposible. Entonces nos hacemos una serie de preguntas acá. ¿Los discípulos no tenían fe en absoluto o tenían algo de fe? ¿Qué estaba Jesús diciendo realmente? ¿Qué Jesús quería enseñar? ¿Era algo, una enseñanza lineal o había que entender el alcance de lo que Jesús estaba diciendo? Porque primero yo creo que los discípulos, siempre oramos, ¿no? Que tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo creo que acá los discípulos atinaron a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que el demonio se fuera, ¿verdad? Es decir, que ellos no malinterpretaron el testamento del Señor. O sea que no hubo una mala interpretación de la voluntad de Dios. Segundo, el desafío no fue que no dieron un paso de fe. Lo intentaron.
Algo de fe deben haber tenido. Le trajeron el muchacho. Un paso de fe es, vamos a orar, vamos a expulsarlo. El problema es que esta vez no funcionó. Había funcionado antes, pero ahora no funcionaba. Tenemos testimonios de que eso había funcionado antes. Es decir que acá el tema no era tal vez la cantidad de la fe, porque algo de fe tenían. Tal vez era un poquito más chiquita que la semilla de mostaza, pero lo intentaron. Pero habían esperado que el demonio se fuera como los demonios se habían ido antes. Ahí nos vamos a Marcos 6:13, donde dice, también expulsaban los discípulos a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite. Es decir, había funcionado antes, ahora no funcionó. Incluso los 70, ¿se acuerdan que Jesús mandó a los 70 para expulsar demonios, sanar enfermos, predicar las buenas nuevas, etcétera? Y en ese contexto también pudieron expulsar a muchos demonios. Esto está en Lucas 10:17. Es decir, que parece ser que algo de fe tenían o tenían fe suficiente para seguir haciendo el ministerio como lo venían haciendo. Porque tenían esta experiencia práctica, ministerial, con Jesús. Lo habían hecho antes, funcionaba. Es más, lo habían hecho solos, porque cuando mandaron a los 70 no fue Jesús, fueron solos. Y Jesús decía, yo veía a Satanás caer desde el cielo, pero ustedes alégrense porque vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Ellos tenían una enseñanza que era impartida de un ser perfecto. Una enseñanza impartida, el profesor era Dios. Nadie tuvo un profesor mejor que los 12. Entonces acá, ¿qué quiso decir Jesús con poca fe? ¿Y qué quiso decir cuando dijo más tarde que este tipo de cosas solo se obtienen mediante la oración y el ayuno? Aquí viene el concepto de la oración y el ayuno. ¿Habían orado? ¿O oraron bien? ¿Oraron mal? Bueno, ahí vienen otros elementos que podemos seguir investigando. Pero acá parece ser que la cuestión no era más de la cantidad de la fe, sino que en este caso Jesús podría estar hablando de la calidad de la fe. Es decir, ¿qué fue lo que hizo que la fe de los discípulos fuera deficiente en calidad? Puede ser, tal vez, que ellos empezaron a gestionar el ministerio en la maldita autosuficiencia, en que ya lo hicieron antes, en que ya sabían cómo hacerlo, y habían dejado de estar conectados a Cristo y a la vid, porque Él mismo les enseñó, yo soy la vid, el que permanece en mí, da mucho fruto. El que no es cortado fuera y echado, y lo recogen, lo echan en el fuego y arden. Es decir, ¿cuál era la consigna? Permanecer. La consigna era estar unidos a Cristo. Cuando yo estoy unido a Cristo, las cosas funcionan. No como yo quiero, como Dios quiere. Cuando no estoy unido a Cristo, en la maldita autosuficiencia, y ya las cosas empiezan a funcionar de acuerdo a mis límites. Entonces, era para los discípulos vivir dentro de los límites de su suficiencia o estar expectante ante la completa dependencia de Dios y que Dios iba a hacer cosas que solamente lo que hay que hacer es escuchar, pararnos y esperar. Entonces había algo que estaba pasando ahí. En el Getsemaní, Jesús tenía una situación un poco compleja. Tenía que ir al Getsemaní y tenía que enfrentar la cruz. Que la cruz debería estar siempre en nuestros corazones como el elemento donde brota el poder nuestro. Pero bueno, iba al Getsemaní a pasar por la muerte horrenda de la cruz
Jesús y les dice a su equipo de oración, le dice, muchachos, la cosa se ha puesto fea mal. Yo necesito ayuda. Necesito que ustedes oren, porque me van a matar. Ustedes oren. Tal es así que dice que Dios le envió un ángel ministrador para sostener a Jesús. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué hizo Jesús? Cada tanto se volvía a su equipo de oración. ¿Y qué hacía el equipo de oración? Se echaba una siestita. ¿Creían ellos en la oración? Volvía y dormidos. Yo entiendo que con el estrés agobiante que deben haber tenido, a lo mejor colapsaban de sueño y demás. Eso lo hizo 3 veces y siempre los encontró durmiendo. Pero ¿cuál era la consigna? Jesús les pidió a sus discípulos 2 cosas: que velaran y oraran para no caer en la tentación, porque sabía la enorme prueba que pronto enfrentarían. Esto está en Marcos 14, 32 al 42. Les pidió a sus discípulos que velaran y oraran para no caer en la tentación, porque sabía la enorme prueba que pronto enfrentarían. Hay otro pasaje en Marcos 1, 35 al 37, porque Jesús, muy de madrugada, en Marcos 1, 35 al 37, dice que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario a orar, donde se puso a orar. Era una rutina. A ver, si Jesús no vivía en la maldita autosuficiencia y Él vivía en la completa unidad con Dios, ¿cuánto más nosotros, mortales, tenemos que vivir conectados a la vid? Entonces se levanta Pedro a la mañana, no sé si habrá habido café en ese momento, en esos tiempos, hacerse un cafecito, y Pedro, que yo lo llamo el controlador, porque vos cuando ves a Pedro con Jesús, él quería controlar todo lo que tenía a su alrededor. No, Jesús, ¿cómo vas a ir a la muerte? Yo te voy a defender. No, que yo voy a estar adelante. Siempre Pedro iba y daba el... No, Jesús, ¿cómo nos hagamos una chocita y nos quedamos acá? Está muy bonito el ambiente acá, la transfiguración. Viene Moisés, Elías. Yo me pongo a hacer las chocitas. Pedro controlando la situación a su alrededor. Después cambió, porque tenemos 1 de Pedro, 2 de Pedro, y dice cosas muy inspiradas por el Espíritu que empezó a obrar en la vida de Pedro. Y dice así, que se levantó Simón y sus compañeros y salieron a buscarlo. No dice se levantó, pero dice Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. O sea, ellos tenían sus cosas para hacer, pero Jesús no aparecía. Entonces se pusieron a buscarlo y parece ser que se había ido lo suficientemente lejos como para tardar bastante para encontrarlo. Presumiblemente, no lo dice la palabra, pero probablemente hayan estado todos juntos en la misma casa. Se fueron a dormir a la noche, Jesús se levantó muy temprano, se fue a orar y probablemente los discípulos se hayan quedado durmiendo. Porque aquí creo que radica el problema. Jesús les modelaba una vida de oración, pero este concepto para los discípulos era un poquito ajeno a sus realidades. Y también creo que está un poco ajeno a nuestras realidades. La oración no tiene, yo estoy creciendo en este entendimiento de la oración porque verdaderamente es algo muy importante para Dios, creo. Y en el caso de la historia del demonio,
que no pudieron expulsar los discípulos, creo que en ese contexto ellos, como dije recién, se podrían haber visto tentados a pensar que en sus propias fuerzas y en sus propias capacidades y en sus propios conocimientos ya el resultado estaba garantizado. Porque ellos tal vez podrían haber pensado, bueno, esto lo hemos hecho antes, lo sabemos hacer. De hecho, tenemos experiencia. Hemos ido con Jesús, hemos ido solos, funcionó. Tenemos la impartición de la enseñanza de Jesús, conocemos cómo funciona todo esto. Tenemos un cierto título honorífico ahora, somos los que acompañan a Jesús, y eso nos da cierta autoridad. Pero no funcionó la cosa. Posiblemente la fe de estos discípulos para ministrar sutilmente fue variando, fue cambiando. Y pasaron de hacer las cosas en completa confianza de Dios, que era verdaderamente quien los capacitaba para hacer el ministerio, y que debían depender de Él en oración. Y fueron pasando despacito, porque estos procesos son muy lentos, a una suficiencia en ellos mismos, basada, como dije, en sus experiencias, en su éxito, y aunque nunca lo hubieran dicho, ya no necesitaban a Dios para hacer el ministerio. Entonces ellos ya empezaron a creer que no todo lo podían hacer en Cristo, que los fortalecían, porque ellos ya podían hacerlo por sus propias fuerzas. Entonces tenemos que rever esto, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero pensamos, yo creo, de una manera deísta, es decir, creemos en un Dios, pero no se relaciona conmigo. Entonces empezamos a operar, todo lo puedo en mí mismo, que me fortalezco. Y después cuando viene el burnout o cuando te quemas, ahí te tiras y te echas en la cama y dices, Señor, ayúdame. Entonces el proceso tal vez de pensamiento de estos discípulos habría sido, hemos hecho esto cientos de veces, ¿qué tan difícil puede ser? Por lo tanto, su fe comenzó a ser una fe defectuosa porque no estaba en completa dependencia de Dios. Se empezó a anclar en su suficiencia y no en la suficiencia de Dios. Y esta es una zanja peligrosa donde todos nosotros podemos caer, los seguidores del camino. De la misma manera en que los discípulos ya no dependían en la oración a Dios y en recibir su sabiduría de cómo hacer el ministerio, y de hecho fracasaron. Y es por eso creo que molestó a Jesús, lo irritó a Jesús, para que Jesús tuviera esta reacción de decirle, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros? Porque tenemos que entender que esta reacción tan virulenta de Jesús tiene que haber venido de alguna raíz que veía Jesús. Porque él había enseñado a sus discípulos que tenían que orar. Y él había modelado impartiendo esta enseñanza a través de lo que él hacía. Se levantaba a la mañana tempranito y se iba a orar. Y creo que esa es una de las grandes lecciones que tenemos que nosotros aprender, yo en primer lugar. Si queremos caminar en una fe que es genuina y verdadera, número uno, tenemos que orar fervientemente, desechando la maldita autosuficiencia y adentrándonos en la economía de Dios, donde
la completa suficiencia y dependencia de Dios es mi pan diario. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Tenemos que estar conectados a la vid. Debemos permanecer en Jesús a diario. Tenemos que comer el maná día a día. El maná lo tenemos acá. Creyendo que Él suple todo lo que nosotros necesitamos. Absolutamente todo. Tenemos que seguir meditando en la palabra de Dios. Sin meditación en la palabra de Dios, no hay comunicación con Dios. No tenemos forma, si no escuchamos a Dios, no tenemos forma de saber cuáles son las promesas que Dios tiene para mí y para tu vida. Tenemos que meditar en la palabra, tenemos que preguntarle a Dios, tenemos que escuchar, que Él nos revele cuáles son las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Tenemos que creer en esas promesas. Tenemos que aferrarnos a esas promesas. Tenemos que seguir escuchando la voz de Dios y obedecer continuamente en el camino que Dios tiene. Y obedecer mientras esperamos. Yo no sé si tú has orado como he orado yo muchos años, donde yo iba con mi lista de compra y donde yo iba como ametralladora 10 minutos tirando frases al aire y después cerraba y seguía en mi activismo. Esa forma de orar, y hasta a veces me enojaba a Dios porque las cosas no me iban como yo pensaba que me tenían que ir. Entonces volví a orar y aquí le daba, escúchame Dios, tiene que pasar esto. Entonces, ¿qué pasa que no está pasando esto? Y es como que le estabas proponiendo a Dios la solución del problema. Y creo que a veces tenemos que nosotros ir en esa actitud de Santiago que dice el que sienta que no tiene sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará en abundancia. Y termino con esta pequeña ilustración tonta. Estaba en mi casa, se goteaba la canilla del fregadero, ¿no? Se dice acá, del grifo. Bueno, me meto en YouTube, me pasé varias, creo que horas, ¿no? En varios días, si vos sumás todo, ningún grifo era el que salía en el YouTube. Y yo no soy fontanero. Y la dueña de la casa no quería arreglarlo. Y había que arreglarlo. Ya frustrado, digo, Señor, te voy a orar por esto. Me senté y le digo, Señor, dame sabiduría. No sé. Esto no lo sé hacer. Yo no lo puedo explicar, pero me levanté de la mesa de la cocina con esa simple oración, con un destornillador. Le había preguntado a Jerry, tampoco Jerry se daba cuenta cómo era. Y me voy y empecé a trabajar y lo desarmé. Y después cuando Silvina dice, ¿y cómo lo hiciste? Dios. Es decir, es un ejemplo bastante tonto, pero Dios tiene esa gentileza de escucharnos aun cuando son cosas muy simples. Entonces, quisiera orar y terminar con esto para que el Señor nos ayude a crecer en nuestra fe. Y no sé si podríamos cantar de vuelta No hay nada. ¿Se podría cantar esa canción? Después que ore. Gracias, Señor.